Buenas profesor, soy Jay Giraldo y entonces le presentaré el segundo punto de la actividad número 2 del curso de estática. Mi grupo está conformado por mi persona Jay Giraldo y pues mi compañera María José Cote Villamizar, pertenecientes a los dos al programa de Ingeniería Civil. Buenas profesor, soy Jay Giraldo y le vendré a presentar el punto número 2 de la actividad número 2 del curso de estática, el cual nos podía determinar las reacciones en los apoyos A y F de la estructura cargada y que se mostraba en la figura. Entonces nos daban esta estructura, un triángulo, en el cual pues nos pedía determinar pues, las reacciones en A y en F, teniendo en cuenta pues, las fuerzas que actúan en cada punto de la estructura. Para resolver este problema se hizo primero pues, el diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que actúan sobre el sistema, sobre la estructura, y a su vez identificar los tipos de apoyos en los que la figura se encontraba. Podemos ver en A que es un pasador liso, con lo cual va a tener reacciones a Y y a X, y va a tener una reacción en F perpendicular al punto de contacto, dado que este va a ser un rodillo. Entonces vemos las diferentes cargas que actúan sobre la estructura, y aquí en B lo que se hizo fue trasladar este vector de 400 newton que justamente se sobrepusiera al segmento BG, como se muestra acá. También lo que se hizo fue descomponerlo en sus componentes rectangulares, tal como se muestra. Una componente BY y una componente BX. A esta descomposición del vector B quedó con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, dado que por ángulos alternos internos nos quedaría con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Y obtenemos entonces sus magnitudes, las magnitudes de cada componente. Pasamos entonces a el análisis geométrico posteriormente, esto con el fin de calcular la distancia respecto al punto A, dado que más adelante haremos la suma de momentos respecto al punto A para cada fuerza mostrada, para cada fuerza que se muestra en el diagrama de cuerpo libre. Primero lo que vamos a hacer, antes pues, de presentar el análisis geométrico, vamos a hacer la suma de fuerzas en X para hallar nuestra primera incógnita, la reacción del apoyo A en su componente X. La sumatoria de fuerzas en X nos quedaría igual a, y tomando como convencionalmente se hace la fuerza hacia la derecha positiva y hacia la izquierda negativa, nos quedaría igual entonces la componente Bx más la componente del apoyo A en X. Y como el sistema está en equilibrio, pues su suma de fuerzas en X va a ser igual a 0. Despejando entonces nos queda que A X será igual a menos B X, y esto a su vez será igual a menos 400 por el coseno de 30 grados, y esto aproximadamente será igual a menos 3.46. Déjenme verificar un momento. Menos 346.41 newton, perdón. Esta sería nuestra primera reacción en X del apoyo A. Vamos a calcular entonces las otras variables, las otras incógnitas que nos pide el problema. Las incógnitas que nos quedarían pues sería la reacción en F, Y, y la reacción de A en Y. Para este entonces tenemos que calcular alguna de las dos variables para luego despejar la otra variable. Vamos a calcular la fuerza en Y, la fuerza de reacción del apoyo en F en Y, dado que aquí pues se encuentra la mayor cantidad de incógnitas. Al principio pues teníamos la reacción en AY y la reacción AX. Entonces para esto vamos a hacer la suma de momentos respecto al punto A para pues simplificar un poco el problema y el análisis de la estructura. Haciendo la suma de momentos respecto al punto A, tenemos entonces que si tomamos como convencionalmente se hace a todas las fuerzas que hagan tender a rotar el cuerpo hacia la izquierda como positiva, es decir, sus momentos van a ser positivos, y a todas las fuerzas que generen momento hacia la derecha como negativo, nos queda entonces que la suma de momentos será igual a
la fuerza en Y positivo, dado que si yo aplico una fuerza en F, va a tender a girar el cuerpo hacia la izquierda, por la distancia respecto a que sería de 10 metros por 10 metros, menos la componente BY, que si aplica una fuerza tendrá a girar el cuerpo hacia la derecha, sería negativo, menos BY, pero BY es igual a 400 por el seno de 30, y su distancia respecto al punto A la podemos calcular tomando el triángulo ABG, trazando entonces una altura y asegurando que en B es el punto medio de este triángulo equilátero de 60 grados. Es entonces que, asegurando que este lado sería equivalente a L medios y trazando una altura que sería donde está actuando la componente BY, tenemos entonces, por la razón trigonométrica de coseno, que ahí sería igual a 5 cuartos por 5 cuartos. Ahora bien, vamos a ver los otros momentos. Ya tenemos entonces el momento de la componente BY. Ahora veamos aquí el momento de la componente de BX. También sería negativo, dado que va a tender a girar el cuerpo hacia la derecha, y sería igual a la fuerza, es decir, 400 por el coseno de 30 grados por la distancia respecto a punto A. Para vectores horizontales, distancias verticales, con lo cual tuvimos que calcular el segmento IB. IB entonces nos quedaría igual a 5 raíz de 3 cuartos, y así obtenemos el momento para esta fuerza BX. Para el momento de la fuerza de 500 Newton actúa en C, se tomó entonces el triángulo equilátero, que se puede inferir que era equilátero por el suplemento de los ángulos interiores de este triángulo ACG, y entonces se podría decir que la fuerza justamente actuará en la mitad, o bueno, actuará mejor dicho como la altura de este triángulo equilátero, y por el teorema que sabemos que si se traza la altura del triángulo equilátero, pues va a bisecar la base de este. Obtenemos entonces que si AC es una longitud L, entonces obtenemos que la longitud respecto a la distancia respecto a en la que actúa esta fuerza de 500 Newton sería igual a L medio, menos, entonces sería menos 500 por L medios. Cabe aclarar que en este punto, esta distancia ahí, como se puede ver, tengo que relacionar pues el segmento ahí y la hipotenusa L medios. L medios, ¿cómo lo tuvimos? L medios lo tuvimos al ver que entonces que toda la figura como tal, toda la estructura se formaba un triángulo rectángulo de ángulos 60, 30 y pues 90 grados respectivamente. Calculamos L, el segmento AC, quedándonos finalmente, mediante las razones trigonométricas, que sería igual a 5 metros. Ahora L medios pues sería 5 medios. Con este L medios, entonces pues calculamos la distancia AI y la distancia IB. Por eso tenemos los resultados 5 cuartos y 5 raíz de 3 cuartos. Ahora, pues ya que tenemos indicado L medios, ahorita lo reemplazaremos. Veamos entonces el momento de la fuerza de 500 Newton actuando en D. Para esto entonces hicimos un análisis gráfico y podemos ver que aquí está actuando justamente la distancia AG. AG entonces, dado que esto es un triángulo equilátero, el triángulo equilátero ACG, si aquí ya vale L, por ser equilátero aquí vale L, es decir que la fuerza de 500 Newton que actúa respecto a D va a actuar respecto al punto A una distancia de L. Entonces nos queda igual a menos 500 por la longitud L. Analizando entonces la fuerza de 500 Newton que actúa en E, tenemos que si formamos el triángulo GEF, como se muestra acá,
Sabemos que la longitud del lado GF sería equivalente a los 10 metros menos L, menos la distancia L, dado que AG vale L. Entonces, al quitarle los 10 metros a G, es decir, L, me quedaría finalmente el lado o la distancia GF, el cual sería 10 menos L. Infiriendo entonces que la fuerza de 500 Newton actúa justamente como altura de este triángulo isósceles obtusángulo, y apoyándonos en un teorema que comenta que si la altura de un triángulo isósceles, dos lados iguales, obtusángulo, porque este ángulo va a ser mayor a 90, la altura de este pues va a bisecar al lado desigual. Es decir, que podemos decir o inferir, valga la redundancia, que va a tener entonces una distancia GH que sería igual a 10 menos L sobre 2, dado que, como les comenté anteriormente, va a bisecar a la base, a GF. Ahora, para saber entonces la distancia total respecto a A, sería equivalente a el segmento AH. Este segmento AH va desde A a G y desde G a H. Sumando estos dos segmentos, es decir, AG, que equivale a L, y a GH, que equivale a 10 menos L medio, como lo habíamos denotado anteriormente, nos queda igual a una distancia 10 más L medio. Ahora 10 más L, donde L es igual a 5, sobre 2, finalmente nos quedaría que la fuerza de 500 Newton que actúa en él está a una distancia respecto a A de 15 medios. Entonces colocamos y reemplazamos 500 por 15 medios. Finalmente tenemos la fuerza de 250 newtons que actúa en F a una distancia pues de 10 metros respecto a. Entonces nos quedaría un momento igual a menos 250 por 10. Y como el cuerpo está en equilibrio, su suma de momentos va a ser 0. Despejando Fy, finalmente nos quedaría, y simplificando un poco acá, cuarta de 400 es 100, cuarta de 400 es 100, mitad de 500 es 250, mitad 250, y aquí pues 2500. Y haciendo estas operaciones matemáticas en calculadora, nos quedaría entonces finalmente que la fuerza en Y, despejándola, será equivalente a 2500 más 3750 más 2500 de nuevo, más 750 más 250 más 1250 sobre 10 sobre 10 sobre 10 sobre 10, porque vemos que aquí está multiplicando, entonces pasa a dividir 10 metros, nos quedaría finalmente igual a 1100 newton. Esta entonces es la fuerza de reacción en Y, 1100 newton. Ya que tenemos la fuerza de reacción en Y, podemos calcular finalmente la fuerza de reacción de la componente AY. Esto lo obtenemos haciendo la sumatoria de fuerzas respecto a Y y obteniendo el diagrama de cuerpo libre, que la fuerza hacia arriba convencionalmente se toma como positiva y hacia abajo como negativa. Tenemos entonces precisamente la componente AY como positiva, la fuerza de reacción en Y como positiva, tres cargas de 500 newton que sería equivalente a menos 1500 newton, y dos cargas de 250 newton que sería en total unos 500 newton. Además de que tenemos la componente BY, que también será negativa, punto hacia abajo, con una magnitud de 400 por el seno de 30 grados. Y como el sistema está en equilibrio estático, su suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Finalmente, despejando la suma de fuerzas, nos quedará igual a 400 por el seno de 30 grados aquí, más 2000 menos Fy, pero Fy vale 1100
newtons. Y haciendo estas operaciones en la calculadora nos quedaría que eso sería equivalente a, aquí son 2000, eso sería equivalente a, ya les hago la calculadora, a 1100 newtons. Sería entonces la reacción del pasador liso en la componente Y igual a 1100 newtons. Entonces, ya obteniendo las reacciones AY y AX del pasador liso y FY, ya podemos darle como respuesta final al problema. Ya FY lo hemos calculado con anterioridad, entonces por la reacción del apoyo en F sería igual a 1100 newtons. Y para calcular entonces la reacción del punto A, tenemos que hallar su magnitud. Y la magnitud la vamos a obtener haciendo la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. La suma de las componentes al cuadrado es igual a la componente AX al cuadrado, es decir, menos 400 por el coseno de 30 grados al cuadrado más la componente AY, que sería igual a 1100 newtons al cuadrado, y pues a esa suma le sacaremos su raíz cuadrada, obteniendo finalmente que en la calculadora 400 por coseno de 30 grados, eso al cuadrado, más 1000, que me faltó al cuadrado, 1100 al cuadrado, aproximadamente entonces una magnitud de 1153.25 newtons. Y esa sería entonces la reacción del apoyo en A. Y pues así entonces hemos dado solución al problema número 2 de la actividad número 2 de estática. Entonces pues sin nada más, profesor, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.